Vamos a centrarnos ahora en lo que es una auditoría. El proceso, veremos algunos términos y definiciones, hablaremos de su importancia, de la auditoría, de los auditores, de lo complejo del ejercicio, de la importancia del rol del auditor, cuáles son sus desafíos. Para esto trabajaremos en definiciones, serán máximo unos 10 slides en los que veremos definiciones puntuales respecto a los términos más comunes y más usados dentro de un ejercicio de auditoría. ¿Qué es un sistema de gestión? Ya lo habíamos visto en profundidad, pero hablaremos un minutico respecto a esto. Un sistema de gestión es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, sea cual sea la que ésta sea en la organización. A través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos o deberían ser medidos, eso es una de las características de un sistema de gestión, a través de indicadores de satisfacción de los usuarios. Debe estar en capacidad de entregar data cruda y procesada. Ya habíamos hablado de que es cruda y procesada, pero cruda es la información en bruto que llega en una hoja de Excel y procesada es la información analizada, ya filtrada por un analista para el proceso de toma de decisiones en el menor tiempo posible para permitir que el proceso, este proceso del que estamos hablando de la toma de decisión, sea expedito, corrigiendo así los fallos y previniendo la aparición de gastos innecesarios. No es nada más que una línea de producción muy bien organizada, medible durante toda su secuencia, controlable, auditable y que la información que se recaba alrededor de todos estos procesos sirva para mejorarla, lo que dará obviamente como resultado que el producto o servicio al final de esta cadena de producción sea un producto de calidad. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es un examen crítico y sistemático que realiza una persona o un grupo de personas independientes del sistema auditado, esto es bien importante, que puede ser una persona, una organización, un sistema, un proyecto o un producto, con el objeto de obtener una evidencia objetiva y determinar que los criterios descritos al inicio del proceso se cumplan de forma idónea. Es un examen crítico porque obviamente es un examen, es una prueba que yo me hago para saber cómo estoy frente a algo, sistemático porque tiene que hacerse de forma continua, no puedo hacer una auditoría y no volver nunca más, tengo que hacer auditorías constantes y continuas a través del tiempo en la organización, debe ser independiente, no me puedo auditar yo mismo, no puedo auditar yo a mi área, por ejemplo, yo no puedo ser gerente de seguridad y auditar el área de seguridad, no tendría mucho sentido, debo invitar a alguien a que me audite, para esto me sirven las auditorías externas, por ejemplo, para auditar el proceso de seguridad operacional, pero nosotros en el área somos encargados del tema del programa de auditorías internas y externas en el caso de los proveedores. Entonces, lo que se busca es que sea un proceso independiente. La evidencia objetiva, las cosas como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, debemos tratar de quitar la subjetividad, aunque es absolutamente imposible, el criterio y la opinión del auditor siempre será de importancia y siempre será un tema a considerar, pero debemos tratar de que sea lo menor posible. Los criterios, ¿cuáles son los criterios de la auditoría? ¿Bajo qué estándar o parámetros o regulación voy a hacerlo? No es solamente mi criterio, si hay temas de criterios serán observaciones o oportunidades de mejora, pero no podrían ser un incumplimiento o una no conformidad, porque es un tema netamente de la experiencia del auditor, que si bien es muy válido, obviamente se debería dejar como una observación o una oportunidad de mejora. Y idóneo mucho adolecen las organizaciones porque las personas que van especialmente en seguridad operacional son personas formadas en calidad, que es absolutamente respetable, pero no están acostumbradas a la operación y sus hallazgos siempre van a estar enfocados en el documento, en el procedimiento, en el proceso, pero no ayudan mucho a lo que es la operación en sí. Entonces la idea es que la persona que audite sea especialista en lo que está auditando. ¿Qué es un programa de auditoría? Es un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. En el caso de la seguridad aérea las oficinas de seguridad operacional, y ya muchas trabajan con sistemas integrados de gestión, deben tener un programa de auditorías que contemplen toda la organización. Auditorías a operaciones,
la operación en sí y a los procesos de operaciones, a sus manuales, a los procesos logísticos, control de los proveedores, a la parte de entrenamiento, el control de los cursos recurrentes, iniciales, al personal de pilotos y de técnicos de aviación, a la parte comercial para ver exactamente qué están ofreciendo ellos o qué información tienen respecto a las aeronaves que están ofreciendo, en el caso más que todo de aviación no regular, la parte de mantenimiento, a las organizaciones de mantenimiento, sus proveedores, a las herramientas, a la verificación de las aeronaves, en fin. Ese programa de auditoría debe contemplar absolutamente todo. No olvidemos, por favor, que si tenemos sistemas integrados de gestión, tenemos que incluir auditorías de salud ocupacional y de ambiente. Y al final todos son procesos de calidad. Calidad va inmerso en absolutamente todo lo que nosotros hagamos, pero será obviamente parte también de este programa de auditorías. Veamos ahora los tipos de auditorías que podríamos encontrar en una organización. Tenemos dos tipos de auditorías, que son las auditorías de compliance, de cumplimiento, y las auditorías de performance, que son auditorías de rendimiento. Los conceptos los vamos a ver inmediatamente, pero es bueno saber que las dos son totalmente necesarias, las dos corren normalmente frente a algunos sistemas y porque las regulaciones cambian, las auditorías de compliance están enfocadas en el cumplimiento de algún requisito o de algún estándar o de alguna reglamentación, y las reglamentaciones y los estándares cambian, así que hay algunas cosas que siempre es bueno estar observando, mientras que las de rendimiento son el siguiente paso. Una vez yo estoy conforme frente a lo que decidí o frente a la forma en que yo iba a enfocar mi operación, frente a ese estándar escogido, después de un tiempo tengo que ver que la razón por la cual yo decidí implementar este estándar o estoy cumpliendo esta regulación tenga un impacto en la operación, si es realmente útil lo que estoy haciendo o es simplemente un certificado que yo estoy colgando en la pared. Hay una gran diferencia entre las dos auditorías y mucho más. Para la segunda se requiere una preparación específica, no tanto como auditor, no tanto en las normas, pero sí en el rendimiento del sistema, en conocer el sistema. Así que si no se tiene una muy buena experiencia operativa, sería bien recomendable hacer este tipo de auditorías con personas que estén involucradas en la operación, aunque no tengan una preparación de auditores. Podría hacerse un muy buen equipo de trabajo en las organizaciones. Compliance versus performance. El compliance o el cumplimiento es parte del toolkit de la autoridad. La autoridad siempre va a ver el cumplimiento porque es lo que tiene que exigir frente a las normas, a las LAR, a las FAR, a las YAR, o a las normas específicas de cada país, a las normas técnicas complementarias, etcétera. Es el trabajo específico de la autoridad verificar que las organizaciones estén cumpliendo con esta normatividad. Algunas autoridades como CASA, por ejemplo, de Australia, realizan evaluaciones de compliance y de performance. Esto va muy de la mano con el entrenamiento de sus inspectores. Si los inspectores tienen una muy buena experiencia en lo que son las reglamentaciones, pero vienen de la parte operativa, es mucho más sencillo hacer los dos tipos de auditorías. Es una auditoría de cumplimiento frente a la norma y los estándares y una auditoría de rendimiento frente al cómo se ve reflejado esta norma y sus reglamentaciones en el día a día de las organizaciones. El compliance confirma que el proceso sí existe y está documentado. Lo veremos más adelante en la parte en algunas slides que tenemos respecto a IOSA. No es suficiente con que esté escrito en los manuales. Para una auditoría de cumplimiento sí es suficiente. Me explico, los pilotos deben tener turnos de descanso reglamentarios. Está bien, si yo lo tengo en el manual, estoy cumpliendo con la parte de la reglamentación. Pero, ¿cómo demuestro yo que lo estoy controlando? Porque una cosa es que yo lo tenga escrito y otra cosa es que esté funcionando en la vida real. Esa parte es el cumplimiento y yo tendría que ir a pedir las evidencias objetivas de que esto que tengo en mis manuales, en mis procedimientos de operación, realmente está funcionando en el día a día. Y el performance busca una salida, una evidencia de resultados en el proceso. Siempre voy a ir más allá del proceso y de lo que está escrito, voy a ir a la línea de vuelo, voy a ir a hablar con las personas, a ver si las personas tienen esta información, a ver si las personas han sido entrenadas. Tendré que
chequear, por ejemplo, los files, las carpetas de cada uno de los tripulantes de vuelo, de los mecánicos de aviación, de los técnicos, para ver si todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y nosotros como auditores internos deberíamos también estar auditando la calidad de los cursos. No es suficiente con que el curso se programe y se haga, sino exactamente qué les estamos dando a las personas. El enfoque del PSOE, el Present, Suitable, Operating and Effective. Es una metodología bien interesante que nos permite una visión general de todo esto que estamos hablando. El present es que encontramos evidencia de que el proceso es claramente visible y está documentado dentro, en este caso, del sistema de seguridad operacional de la organización. Si lo vemos frente a calidad o frente a ambiente es exactamente igual o a salud ocupacional. El suitable es que el proceso que estamos auditando es adecuado en función del tamaño, la naturaleza, la complejidad y el riesgo inherente a la actividad. En esto hay que detenernos un momento porque el tema de la regulación no avanza tan rápido como va la industria y esto es una realidad. Entonces, si bien nosotros podemos tener procesos de gestión de riesgo muy bien organizados y podemos tener nuestros indicadores, nuestro nivel de aceptable de seguridad operacional en muy buen rendimiento, tenemos análisis de riesgo para la operación y nuestra operación está controlada y está verificada todo el tiempo. La legislación también podría ponernos a nosotros ciertas trabas porque hay cosas que están escritas desde hace muchos años. Nosotros ya estamos trabajando con otro tipo de tripulaciones, con otro tipo de aeronaves de alta tecnología y la legislación, bueno, es normal, no puede avanzar a ese ritmo tan rápido, pero sí hay algunas cosas que se han quedado en el tiempo. Entonces, este suitable es a veces se va a tener algunos inconvenientes con los inspectores, con el personal de la autoridad, pero es algo totalmente superable, es algo que ellos entienden normalmente y simplemente permiten la operación, pero hay que encontrar la forma. Operating, hay evidencia de que el proceso está en uso y está arrojando un output coherente. Las cosas que se escriben deben ser coherentes, las cosas que se hacen de la misma forma, el resultado, las personas deben reflejar todas estas cosas mediante evaluaciones, encuestas y entrevistas personales. Y effective es evidencia de que el elemento proceso está logrando efectivamente el resultado deseado. Si yo tengo procesos o procedimientos, por ejemplo, para la incorporación del personal técnico de pilotos y técnicos de aviación, y al final tengo problemas con ellos en la línea de vuelo porque no saben inglés, porque no saben trabajar con manuales de mantenimiento, porque no conocen los procesos de mantenimiento, porque no están habituados al tipo de operación para el cual fueron contratados. En fin, yo en la línea de vuelo me encuentro con personas que no tienen el estándar suficiente que yo requiero. Entonces, no es suficiente con que esté el proceso escrito de la forma en que se debe contratar a las personas, del estudio, del background que debe tener cada uno de ellos, sino que esto se cumpla, porque si es alguien que ha llegado hasta la línea de vuelo en esas condiciones es porque todo el proceso realmente se incumplió y la persona no está en capacidad de trabajar en esta organización. El enfoque del PSOE, vemos, si ya lo hablábamos, hay unos controles de entrada y unos controles en marcha que van de la mano con el compliance y el performance. Los controles de entrada frente al compliance es el presente, lo que tengo yo hoy día, y lo que está en marcha es la forma en que está operando. Ahí solamente estoy cumpliendo. Sí tengo. ¿Tiene usted? Sí tengo. ¿Hace usted? Sí hago. Pero en la marcha voy viendo si eso se está haciendo. ¿Tiene usted en su manual escrito cuántas veces debe reunirse el comité de seguridad operacional? Sí, sí está. ¿Lo está haciendo? Sí, aquí está el acta. Está muy bien, está cumpliendo. Hay evidencia efectiva de que lo están haciendo. Pero cuando veo que esta acta simplemente va a la gente de seguridad, por ejemplo, no es ni suitable ni effective, porque debería ser a la medida de la organización y una organización aérea, por ejemplo, debería contar en estos comités
no solamente con el personal de seguridad, sino con el personal que toma decisiones en la parte operativa, gerente de operaciones, jefes de pilotos, gerentes de mantenimiento, gerentes de aeronavegabilidad continua, jefes de procesos, gerentes comerciales, la parte de logística muy importante, la parte de finanzas, en fin. Cuando yo veo que solamente dos personas van a estos comités, es un comité que no está siendo realmente útil y mucho menos está siendo efectivo. Entonces, este enfoque del PSOE me permite hacer un autoanálisis, digamos que podría ser como una matriz DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, o FODA, como en algunos lados se le conoce. Esto es igual, es saber hacer un autoanálisis, una autoevaluación de que las cosas que yo estoy haciendo realmente están enfocadas en lo que deberían ser. Para todo esto yo tengo que tener un plan de auditorías, que no es nada más que la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Hace parte, está muy de la mano obviamente del programa de auditorías. Los estándares que voy a chequear, los criterios que voy a utilizar, la forma, si las personas alguna vez han recibido una auditoría, si son auditores nuevos, si son auditores internos, externos, todo esto debería estar considerado. La evidencia de la auditoría. La evidencia son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo encontrado. Son estos registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia no es nada más que la prueba reina del delito. Está bien, sí. ¿Entrenó usted a las personas? Sí, claro, yo me reuní con ellos. ¿Y dónde está la evidencia? No, mira, es que, bueno, tiene que quedar algo escrito. ¿Quiénes son quiénes asistieron? Sí, claro, mira, asistieron los pilotos. ¿Los pilotos son todos? Sí, todos. Bueno, no creo que sean todos porque debe haber siempre gente en vacaciones, alguno en descanso médico y si están todos, ¿quién está volando? Pero hay información que se tiene que hacer llegar a todos. Entonces, ¿cómo va a ser esa forma? Ahí es donde la evidencia pasa a ser absolutamente crucial. No se trata de dudar de la veracidad de la información que nos dan o de la palabra de una persona, pero todo tiene que estar por escrito y todo tiene que ser sustentable. Esto incluso tiene repercusiones legales cuando hay temas de mantenimiento, por ejemplo, hay cosas que se deben hacer, que se deben registrar en los libros de vuelo, tal y como lo ordena la legislación, la regulación y tal y como lo recomienda el fabricante. Si alguno de estos procesos falla, podríamos tener serios problemas legales y mucho más si tenemos un incidente o un accidente porque hay incumplimientos serios. Entonces, el auditor tiene que ser muy estricto en exigir esto. No se trata de exigir por exigir, pero las cosas sí tienen que estar demostradas frente a algo. ¿Qué criterios de auditoría vamos a usar? No son más que un conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Mm, Podemos como criterios, por ejemplo, están las reglamentaciones, los estándares, lo que está escrito de manera interna. Yo voy a auditar el proceso de vuelo frente al MO y el MO obviamente ya está auditado y acorde a la legislación y a los requerimientos de los clientes. Tengo estándares, tengo IOSA, tengo VARS, tengo ISAGO, tengo calidad, tengo gestión de riesgos, tengo responsabilidad social, manejo del ambiente, en fin, cuáles son los criterios de esta auditoría, frente a qué voy a evaluar. Y obviamente tiene que estar considerado el criterio del auditor. No todas las personas tienen las capacidades para ser auditores, no porque no puedan hacerlo, sino porque necesitan un recorrido dentro de la industria para saber qué exigir y qué ver, para que todo no se quede solamente en una auditoría de papel. Esto es muy importante. Ahora vemos que es un hallazgo en la auditoría. Es el resultado de evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. ¿Qué es lo que yo estoy encontrando? Que hay una no conformidad. ¿Frente a qué? Frente a este ítem, frente a este ISARP, frente al punto 1.3, en fin.
pero lo que yo encuentro y coloco como una no conformidad debe ser frente a algo, no frente a mi criterio. Si es algo que es frente a mi criterio, debería quedar como una observación o una oportunidad de mejora. Hay diferentes tipos de listas de chequeo y de sistemas, e incluso los clientes también nos exigen a veces cosas diferentes respecto a sus auditores y podemos encontrar, por ejemplo, hallazgos o discrepancias o no conformidades mayores, no conformidades menores, conformidades mayores y conformidades leves. En fin, ahí no creo que haya una forma correcta de llamar a las cosas. Cada uno básicamente busca lo mismo. Pero al final el incumplimiento creo que todas coinciden en que es frente a algo. Si la norma dice que la puerta debe ser verde y la puerta está roja, hay un incumplimiento porque además hay una razón para que la puerta sea verde, entonces es un incumplimiento. Hay incumplimientos serios, hay incumplimientos mayores como la falta de observancia en temas legales, por ejemplo. En el tema de mantenimiento es muy delicado el tema de la confiabilidad y el tema del seguimiento de las partes aeronáuticas. La falta de trazabilidad daría para parar una aeronave o incluso una flota o incluso una compañía entera. Entonces estos hallazgos tienen que ser muy bien sustentados. Las conclusiones de la auditoría son el resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la misma. Normalmente, en la mayoría de las situaciones, las conclusiones es que la empresa cumple con los requisitos. Sin embargo, hay cierto plan de trabajo que se debe considerar para que la operación no sea detenida. Es lo que normalmente sucede, pero también he estado parte en procesos de auditoría en los cuales simplemente la auditoría no pasa, no es exitosa y el proceso para el cual nosotros íbamos a hacer esto, que era validar, no sé, a un cliente, a un operador, una contratista, un proveedor externo, simplemente no va. Los estándares de la organización que estamos auditando no son los mejores. Obviamente dejamos cuáles son los hallazgos, dejamos los criterios de auditoría, dejamos nuestras observaciones como auditores porque son absolutamente cruciales y al final nuestro concepto es que este proceso no permite la validación de lo que nosotros íbamos o del interés inicial que era validar a esa organización como un proveedor de servicios para la nuestra. Esas son las conclusiones de la auditoría. Hablábamos de la evidencia objetiva en el cual el auditor pide un registro. ¿Podría usted, por favor, darme el registro en el cual esta persona asistió a esta capacitación? El trabajo del auditado es simplemente mostrar este requisito, mostrar este documento, esta planilla de asistencia con su firma, con la fecha. Debería, en el caso de la capacitación, tener quién es el instructor, cuál es su licencia. La información de este instructor también tiene que estar en la parte, también tiene que ser controlada porque supuestamente debió ser auditado o debió ser inspeccionado antes de permitírsele el ingreso y el contacto con las personas de nuestra organización. Y realmente lo único que se tiene que hacer es entregar la evidencia objetiva de lo que está solicitando el auditor. Muchas veces en el caso de las auditorías, cuando vamos como auditores, nos quieren mostrar y lo hacemos, es algo real, lo hacemos como auditados. Cuando no tenemos las cosas, tratamos de hacer, de mostrar algo que no es y hacer que el auditor simplemente diga, bueno, está bien, esto sí, pero tienen que mejorarlo, tienen que hacerlo, porque a veces hay cosas de forma, pero de fondo sí se está cumpliendo. Sin embargo, como auditores tenemos que tener toda la experiencia y toda la tranquilidad para exigir lo que estamos pidiendo y no permitir que nos den documentos que no son y que no cumplen y que solamente no los están mostrando para pasar a ese requisito. Y ya simplemente quieren pasar la hoja y seguir adelante porque ellos mismos saben, los auditados saben que están incumpliendo esto.
Entonces, estos hallazgos son los criterios, se revisan en función de lo que señala el procedimiento respectivo, obteniéndose un hallazgo de la auditoría frente a qué, frente al criterio, frente a lo que yo antes de empezar el ejercicio le expliqué al auditado. De aquí vemos si es conforme o si no conforme, si es un producto no conforme, si hay una no conformidad, si hay un hallazgo, una discrepancia, en fin, dependiendo de qué lenguaje esté usando, de qué tipo de términos esté usando o la norma específica que me exige. IOSA, por ejemplo, encuentra findings y encuentra observations, pero antes hay cosas que yo tengo que hacer, son ISARPs, que son los items de chequeo, y el item, este ISARP me dice que es shall para tiene, o sea, tiene que tener lo siguiente. Pero hay algunos que son should, que debería, es altamente recomendable. Sin embargo, no es algo que lo tenga que tener, pero si ellos lo ven, lo pueden, cuando encuentran el should, y este should no existe dentro de los manuales, los procedimientos, ellos sí lo van a dejar como un hallazgo, y se tiene que hacer el levantamiento y el análisis de causalidad tal y como si fuera algo, algo que tuviese que tener en mi sistema. Procedimiento documentado es el estado de una especificación operacional que se publica y representa con precisión en un documento controlado por el operador y o el proveedor. Este procedimiento documentado es algo que se hace en la vida real, pero que está descrito en los manuales o en los procedimientos de operación estándar. ¿Cuál es el procedimiento para? Entonces, en la línea nosotros podemos ir a ver que las cosas sí se hacen, pero eso debe ir en concordancia con lo que se tiene escrito. Entonces, el auditor podría encontrar que está escrito, pero no está implementado, o que está implementado, pero no está escrito. Hay cosas que se hacen, pero no están escritas, o que está implementado y está procedimentado, o simplemente ninguna de las dos, ni se hace ni se tiene escrito. Esas son las opciones que podría tener el auditor frente a esta parte. De igual forma, el procedimiento implementado es el cómo, una especificación operacional o criterio está establecido, activado, integrada, incorporada, desplegada, instalada, mantenida y o puesta a disposición como parte del sistema operativo. Y creo que es mucho más importante es la forma en que es monitoreado y evaluado como necesidad para lograr la eficacia continua. ¿Cómo se controla? ¿Quién lo controla? ¿Cuándo lo controlan? ¿Por qué lo controlan? Todos estos datos que se controla dónde van, quién es el control calidad, quién es el aseguramiento de la calidad. Estos son todos estos términos que nosotros usamos acá en este módulo de la calidad, tienen que ser llevados a la realidad. Una conformidad no es nada más que el cumplimiento de las especificaciones contenidas en los estándares y prácticas recomendadas. La conformidad significa que las especificaciones están documentadas y o aplicadas por el operador y proveedor. Está conforme. ¿Tiene usted un procedimiento? Está conforme. Es simple. Es un hallazgo, un buen hallazgo, que lo que yo dije que iba a hacer, lo estoy haciendo. Vamos a hablar ahora de algunos principios de auditorías. La conducta ética, la presentación ecuánime, dar esta información con veracidad y exactitud, el debido cuidado profesional, la diligencia y el juicio al auditar, la integridad, la independencia, el enfoque basado en las evidencias, la verificación y la confidencialidad. Estos principios de auditoría los vamos a referir a los auditores y a la auditoría en sí. El primero que vamos a ver es la parte ética. La conducta ética en el caso de los auditores es absolutamente crucial. Es el fundamento de la profesionalidad, del profesionalismo. Está basado en la confianza, en la integridad, en la confidencialidad y la discreción, los cuales son esenciales para el ejercicio de la auditoría y para un auditor. Desafortunadamente, y he encontrado a lo largo de mi carrera que hay auditorías que están programadas para encontrar algo específico. Hay auditorías y auditores que se han preocupado por buscar información puntual antes del ejercicio y llegan directamente al punto que ellos quieren ver, buscando un registro específico.
Tendría nada malo si este tipo de cosas saltaran dentro de la auditoría, porque a mí como auditado tampoco me importa ocultar, no es mi trabajo ocultar información, pero cuando trabajamos en una organización como una compañía aérea, es absolutamente imposible, como en cualquier negocio, hacer las cosas perfectamente. Siempre hay una firma que falta, siempre hay un documento que no se hizo, siempre hay un troubleshooting que no se siguió en la parte de mantenimiento, siempre hay cosas que mejorar que yo las estoy buscando todo el tiempo para corregirlas, no es un tema punitivo ni contra las personas, pero a veces la misma operación y la misma presión de la operación llevan a que estas cosas se dejen de hacer, no por dejarlas de hacer, es un tema de actuación humana en el cual la persona quiere hacer las cosas de la mejor forma, pero los procedimientos obviamente toman tiempo. Muchos de estos procedimientos se saltan, son obviados por la experiencia del personal y la pero gran mayoría de las veces, el 99.99% de las veces no pasa nada. Algunas veces este tema es solamente documental, pero nosotros debemos trabajar para verificar que las cosas se hagan bien, se hagan con calidad, pero está mal cuando el auditor, por alguna fuente, que normalmente es una fuente dentro de la organización, con una mala intención, que no sabríamos cuál es, pero ciertamente es mala, filtra esta información, la entrega al auditor para que él la use y llegue directamente a buscar el problema que ni siquiera yo sé dónde está porque no lo he encontrado. Además porque no ocasionó un problema, no hubo un evento o un incidente o si no hubiera sido demasiado evidente para la organización. Pero eso pasa. Hay personas, más que todo personas, no a nivel organización, pero sí personas que se prestan para estos ejercicios. Tenemos que tener mucho cuidado porque en nuestra vida nos encontraremos con todo tipo de personas, pero la ética es algo que no es negociable. ¿Qué es una presentación ecuánime? Es la obligación de informar con veracidad y exactitud. Punto. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deben reflejar con veracidad y exactitud las actividades de la misma. Se informa de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. Es bueno reconocer que el auditor no siempre tiene la razón. Nadie tiene la razón realmente. Y nadie tiene la verdad absoluta. Decía Einstein que la verdad es un rompecabezas de muchas verdades. Todos tenemos una preparación previa, todos tenemos un background, todos tenemos una experiencia, un criterio, un recorrido, una preparación. Diferentes personas convergen en una auditoría. En el caso de una empresa aérea podrían estar técnicos, pilotos, despachadores de vuelo, auxiliares de vuelo, tripulantes de cabina, podrían estar personal de finanzas, personal gerencial de las áreas operativas, de operaciones y mantenimiento, logística, el auditor que puede ser especialista en la norma con alguna información respecto al sector, que podría ser administrador, ingeniero, qué sé yo. Pero cada uno de estos es un mundo diferente, cada una de estas personas piensan diferente. Así que es importante que el auditor en la parte de los hallazgos y las conclusiones de estos informes se refleje la exactitud de lo que ve, porque también él solamente está viendo una foto, él no podría, en el caso del ejercicio que veíamos al principio, él debería tener cosas como hechos y cosas como deducciones. Las deducciones debería es altamente recomendable que este tipo de deducciones no las coloque en sus informes porque es su opinión respecto a la compañía. Lo que encontró lo encuentra frente a un criterio y si hay opiniones divergentes, si hay opiniones diferentes, deben ser ventiladas preferiblemente antes de o en la reunión de cierre de la auditoría. Pero es absolutamente normal, no tenemos que estar en acuerdo respecto a todo, porque son ejercicios muy fuertes. Y OSA son 5 auditores durante 5 días verificando toda la organización. Entonces, que no se tengan este tipo de conflictos y algunos no van a ser resueltos porque irían a una revisión de un tercero incluso, que en el caso de IATA, de IOSA es IATA. Pero no pasa nada, no es un tema personal, es un tema de criterios, se debe tratar de la forma más profesional posible y siempre tratamos de que estas cosas no pasen a mayores y que se encuentre una solución
que satisfaga a las dos partes. El debido cuidado profesional, la aplicación de la diligencia y el juicio al auditar. Los auditores deben proceder con el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante es tener la competencia necesaria. Pero qué importante es esto, es la competencia necesaria, no solamente como auditor y no solamente frente a la norma, sino a la operación. Yo tengo que tener la capacidad de entender qué es lo que se está haciendo, por qué se hace, cómo se hace, y tuve que haberlo visto antes. El papel es muy diferente, la norma, bueno, la norma es algo que yo como operador tengo que cumplir, la legislación, la regulación, los estándares, pero la vida real difiere en algunas cosas y yo tengo que saber que hay diferentes maneras de hacer las cosas, no solamente porque yo lo vi alguna vez o porque yo lo he hecho así siempre, tendría por qué objetar una forma diferente de hacerlo si los resultados son los mismos, pero esto al final es una competencia que solamente me lo da la experiencia. Por eso los auditores de IOSA son auditores muy experimentados, los auditores que se encuentran uno en temas de aviación, la mayoría de las veces son personas con un bagaje muy alto, muy profundo, son muchos años en la industria que les permiten conocer y hacer auditorías de compliance y auditorías de performance. ¿Qué es la integridad? La integridad debe entenderse como la rectitud intachable en el ejercicio profesional que le obliga en el ejercicio de nuestra profesión a ser honesto y sincero en la realización de nuestro trabajo y en la emisión del informe. En consecuencia, todas y cada una de las funciones que ha de realizar han de estar presididas por una honradez profesional irreprochable. Puede ser viciado el ejercicio de la auditoría si el criterio de la persona está enfocado en encontrar cosas que no son o en agrandar cosas que no deberían ser agrandadas solamente porque hay intereses eh, detrás de este ejercicio. Es algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Nosotros como auditados, primero nosotros como auditores debemos hacer un ejercicio al interior, tratar de entrar sin esa información previa, sin cargar nuestra mente con esa información previa que pudiéramos escuchar de otras personas. Antes de entrar a esa organización, simplemente vamos a hacer nuestro trabajo, a sacar nuestra foto, a ver en nuestro criterio nomás si cumple o no cumple y frente a la norma también. Lo que haya pasado antes, si bien es importante que yo sepa cuáles son los antecedentes de esta organización auditada, también es cierto que no puede prevalecer sobre la nueva auditoría. Eh, Partiendo de la buena fe de las personas, tendríamos que entender que esa organización ha aprendido la lección de una auditoría, una mala auditoría que hubieran pasado con anterioridad y que han mejorado. Igual tampoco puedo bajar la guardia, no me puedo confiar, pero esto nosotros como auditores lo tenemos que tener en cuenta. Cada vez que vamos a una organización vamos, debería ser como si fuera la primera vez, no para auditar, pero sí limpiar nuestra cabeza, limpiar nuestra mente de todo lo que ya traíamos, de todo lo que sabemos o creemos saber y de todo lo que nos han dicho y hemos escuchado. En el caso de los auditados, es importante saber primero que tienen derechos, los auditados también tienen derecho, no simplemente es sí está bien, y si el auditor dice que no, es no, no, hay formas, digamos, de pelear en el buen sentido de la palabra, de luchar estas hallazgos. Mi negocio como auditado es tampoco permitir que todos lleguen y me encuentren mil cosas, porque hay muchas cosas que yo de pronto las hago de una manera diferente, de pronto el formato no es tal cual como me lo están exigiendo, pero tengo un formato que sí está cumpliendo con estas cosas. Para eso también tengo que conocer muy bien mi sistema, porque también pasa que después de una auditoría llega la no conformidad y yo me di cuenta que había algo que sí hubiera podido levantar eso en ese momento y bueno, ya es muy tarde. La integridad es para las dos partes y eso es algo que nosotros como auditores y auditados debemos conocer y tener siempre presente. Ahora la segunda parte vamos a referirnos a la auditoría como tal. La independencia, la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría.
Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y están libres de sesgo y conflicto de intereses. Deberían, digo yo. Los auditores deberían mantener una actitud objetiva a lo largo del proceso para asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría estarán basados solamente en la evidencia de la auditoría. Tengo que ser independiente, no me puedo auditar a mí mismo. En algunos casos, en algunas áreas, podría haber cierto conflicto de intereses para auditar yo como persona, no mi área. Si yo soy el responsable del sistema integrado de gestión, mi área tiene que auditar, pero no necesariamente tengo que hacerlo yo. Y si es el caso de validar o ser un tercero o un árbitro en el caso de los conflictos, debería abstenerme de esto si es que lo considero. Nuevamente la objetividad dentro de la auditoría, la objetividad dentro de las conclusiones, siempre buscando que lo que se escribe ayude a que la organización mejore, no es un ataque personal, no podría escribir algo como es que siempre esta persona tiene la misma actitud, no es el momento ni el lugar para hacerlo. Esto se debería informar afuera, afuera del informe, a no ser que sea algo muy grave. Se podría tratar también en las reuniones de cierre o un tema personal, llamar a la persona aparte y decirle qué es lo que está pasando y evitar esos conflictos frente a más personas. Pero la independencia es absolutamente importante dentro de los procesos de auditoría. Y el enfoque basado en la evidencia. Seguimos insistiendo. El método racional para alcanzar conclusiones de las auditorías fiables y reproducibles es un proceso de auditoría sistemático, coherente, que esté marcado en la línea del tiempo, que se haga todas las veces dentro de un lapso de tiempo. Tiene que ser constante, tiene que estar programado. La evidencia en la auditoría es verificable, debería ser, o no, perdón, tiene que ser verificable y está basada en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Esto también es muy importante. El uso apropiado del muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. A veces también encontramos este tema porque llegamos a auditar áreas donde las personas no están todavía, no conocen a fondo el sistema y simplemente no saben qué mostrarnos. Tiene usted un procedimiento y bueno, yo lo vi, pero al final como no me lo mostraron, yo simplemente tengo que escribir que no me lo mostraron. No puedo decir que no está porque es una deducción que no puedo hacer, no puedo colocar eso en un informe. Pero sí puedo decir que en el ejercicio de la auditoría al auditor no le fueron suministrados los documentos en el cual se valide lo que yo estoy tratando de chequear, que es perfectamente válido. Entonces, a veces la información no está disponible porque está, no sé, podría ser que el manual que yo voy a auditar está en la autoridad pendiente para firma, podría ser. Entonces, yo también tengo que ver eso y ameritaría una segunda visita una vez el documento esté disponible. El tiempo también es muy importante porque las personas que yo estoy auditando están dejando de hacer su trabajo por ese tiempo. Entonces, cuando es una auditoría interna más que todo, yo debería tratar de hacerla de pronto, si es una auditoría corta, lo más rápido posible, siempre manteniendo la calidad de la misma. Pero si es una auditoría larga, podría hacerla en varias partes para que permitirle a la persona que siga haciendo su trabajo, porque, bueno, porque la operación no para. Los recursos también son finitos. Yo no puedo auditar a la compañía 1000 veces porque tengo que desplazarme, tengo que hacer informes, tengo que contratar más analistas y no puedo. Hay recursos que no puedo gastar porque simplemente no los tengo. Y la confianza, yo tengo que generar una confianza de que lo que yo estoy escribiendo es absolutamente independiente y es coherente. Mi integridad no debería estar en tela de juicio. Así que es generar confianza. Yo no voy a auditar a la persona a ver, dime dónde está. No, yo voy a ayudarle a la persona para que ella también conozca todos sus procedimientos y voy a ayudarle a ser una mejor profesional, un mejor profesional. Voy a ayudar a esa persona a que se esfuerce más, a que tenga un proceso de mejora continua, lo cual obviamente va a repercutir en la mejora continua de toda la organización. La confidencialidad, así, casi deletreado. Los auditores tenemos que ejercitar la discreción en el uso y protección de la información adquirida en el curso de las labores. La información de la auditoría no debe ser usada de manera inapropiada para ganancia personal del auditor bajo ninguna circunstancia y que esto vaya en detrimento de los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el adecuado manejo de información confidencial sensible.
Normalmente los informes de auditoría tienen algunas cláusulas para las dos partes, en la que incluyen esto, porque los auditores, en el caso de los auditores de aviación, auditan muchas compañías y muchas de ellas pueden ser competencia comercial entre ellas, así que lo que haya pasado en la auditoría de otra organización realmente no existe para la nueva organización. Si alguien preguntara al auditor, debería simplemente abrir los ojos y como que hacer de cuenta que no le acaban de hacer esa pregunta. Simplemente no escucho nada, porque no escucho nada. Simple. Si alguien más insiste, sí debería decirle muy amablemente, mire, este es mi trabajo, soy una persona ética, respetuosa y valoro mucho la confidencialidad. Entonces, así como no voy a dar información de otra compañía, no daría información a otra compañía del proceso que estoy adelantando ahora mismo. Y estoy absolutamente seguro que en la vida, en esa organización, le van a volver a tratar de sacar algo de algún dato interesante de la competencia, porque no es la idea, no estamos trabajando en eso. Lo que estamos tratando es de buscar esas cosas que no están funcionando bien y dar oportunidades de mejora para que la organización, si lo desea, pues pueda mejorar en esto, pueda tomar cartas en esto.